En el presente vídeo hablaremos de las funcionalidades IoT incluidas en la plataforma de desarrollo de aplicaciones Multirobot. Quizás la parte más complicada sea definir para qué vamos a utilizar estas funcionalidades. ¿Las vamos a utilizar para, por ejemplo, mejorar la productividad de la máquina? ¿O para crear un plan más eficiente de mantenimiento? ¿O nuestra intención es crear un nuevo modelo de negocio basado en la servitización? En función del objetivo final perseguido, necesitaremos extraer una serie de información de nuestra máquina y en función de este tipo de información pues necesitaremos acceder a ciertos datos de ella. Por ejemplo, uno de los datos que podemos encontrar en el panel de configuración es las maniobras OK. Con las maniobras OK podemos crear, por ejemplo, un plan de mantenimiento eficaz. Claramente no. Por ejemplo, si nuestra intención es cambiar una junta cada 20.000 maniobras, el que hayamos hecho 15.000 maniobras OK no quiere decir que hayamos hecho, por ejemplo, 6.000 que no estén OK. Entonces, este dato por sí mismo, aunque podría llegar a ser utilizado, eh, es insuficiente. Es insuficiente para hacer algún tipo de plan de mantenimiento que sea mínimamente eficaz. Para ello tendríamos que también tener información sobre el dato de maniobras no OK, de tal manera que la suma de ambas sí nos den una idea clara de lo que ha hecho el robot, ¿no? Por ejemplo, 15.000 OK y 5.000 no OK serían 20.000 maniobras. En este caso sí podríamos decidir cambiar la junta, porque ya he hecho más de las 15.000. ¿Es suficiente? Bueno, siempre se puede ir enriqueciendo esta información. Por ejemplo, si nuestra intención es hacer un estudio de la productividad de la máquina, el saber que la máquina ha hecho 15.000 maniobras no nos da idea de la productividad. Esas 15.000 maniobras las puede hacer en un minuto, en una hora, en un día. No tenemos la tasa de productividad de la máquina real, ¿no? Entonces, aquí quizás haría falta también otro dato adicional, que es el tiempo que lleva en producción. En fin, estos datos por sí solos, de forma independiente, pueden servir de ayuda o no, dependiendo de lo que se esté buscando, pero cuanto más valiosos son es cuando se pueden mezclar con otros datos para obtener informaciones más elaboradas. La aplicación propuesta propone estos datos. Son muy pocos datos por robot y luego algunos que son más genéricos, ¿no? Como por ejemplo los sitios perdidos por la cinta de recogida o los perdidos por la cinta de entrega. ¿Cómo funciona esto? Bueno, en principio estos datos se suelen dejar preparados en lo que es la parte superior de la máquina, el nivel superior, el main machine, aquí en esta sección de aquí que se llama OPC UA. Si nos dirigimos a esta sección, vemos que cogemos variables de la máquina. Aquí, recordemos, se utiliza la variable GST Backdrive 3 y estos datos los cocinamos de alguna manera, los dejamos preparados para subirlos a la capa superior, la capa Gateway, donde ya serán procesados e enviados a un software basado en nube. Si nos fijamos, vamos cogiendo datos de máquina, algunos directamente ya son utilizables, ¿vale? Se asignan a unas nuevas variables que se han creado para ser subidas a la capa Gateway vía OPC UA. Otros se convierten de tipo de variable y otros ya están un poco más cocinados. Por ejemplo, en este caso de aquí, el estado del robot 1, ¿vale? En cada uno de los bits, vemos que el estado del robot 1 es un Word y cada uno de los bits coge información de bits de la máquina. Incluso algunos se hacen algún tipo de operación, ¿vale? Entonces, estas variables que son las que se van a subir, básicamente estas de aquí, vamos a ver si las marco bien, estas de aquí, estas están definidas en la carpeta 3 dentro de este bloque de variables globales. Esto es para que sean fácilmente reconocibles, ¿vale? Serían estas de aquí. Estas son las que realmente se van a subir a la capa Gateway vía OPC UA. ¿Cómo se suben? Bien, se suben a través de este otro objeto que es el Symbol Configuration, aquí, doble clic, y se marcan para ser subidas. Simplemente marcándolas, estas variables serán comunicadas hacia el exterior. Y por supuesto no nos hemos de olvidar de marcar aquí que queremos activar el servidor OPC UA. Bien, hecho esto, estas variables ya se publican hacia un elemento hardware, que en este caso es un PC industrial. Voy a utilizar el mismo PC que estoy utilizando para ver el código de la aplicación,
donde se encuentra, en este caso concreto, hay muchas formas de hacerlo, un entorno de desarrollo que se llama Node-RED. ¿Vale? Entonces, si nos vamos a Node-RED, aquí vemos el programa, vemos que estas variables se leen a través de una serie de nodos que vienen dentro del lenguaje Node-RED y se leen de dos formas distintas. Se leen cíclicamente, en este caso, por ejemplo, los datos del robot 1 se leerían cada 30 segundos. Y luego también hay unas pocas variables que se leen por suscripción, es decir, cuando su valor cambia, ¿vale? Que serían los estados. En este ejemplo, que también se incluye dentro de la memoria técnica, se han empleado ambos métodos para que se vea clara las dos posibilidades. Hay que tener en cuenta que hasta aquí el coste de subir datos, hasta lo que es la capa gateway, es gratuito. No importa subir muchos o pocos. Pero a partir de este punto, cuando se intenta subir datos a un software basado en nube, eh, estas subidas cuestan un dinero por variable. Es decir, cada vez que subimos una variable, sea del tipo que sea boolean o sea real, da igual, tiene un coste. Por tanto, hay que estudiar muy bien qué variables vamos a subir y cada cuánto vamos a subirlas. Por tanto, subir todas estas variables cada 30 segundos, dependiendo de lo que queramos conseguir siempre, pues puede ser aceptable o puede ser excesivamente caro para el objetivo que se pretende. En estos casos siempre sería mejor utilizar la suscripción. La suscripción también hay que utilizarla con cierta inteligencia, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, subir por suscripción un valor que fluctúe constantemente, por ejemplo, un consumo de un motor que estaría constantemente modificando su valor y por tanto constantemente siendo subido a la nube, o, por ejemplo, el modo de trabajo o el número de averías, ¿no? Que no suele cambiar muy frecuentemente. Bien, de esta manera subimos los dos, aquí juntamos la información, la compactamos en el formato que entiende el software basado en nube y aquí se envía HTTP, utilizando el protocolo HTTP hacia la nube. ¿Por qué? Porque la nube acepta solamente el software basado en nube o acepta solamente este formato. Aquí en la ventana de debug vemos lo que se está intentando subir. ¿Vale? Aquí, digamos, en este payload lo que hacemos es analizar la respuesta de este nodo y la mostramos aquí. ¿Vale? Así vemos cómo se está subiendo la información empaquetada hacia el software basado en nube. Y bien, para acceder al software basado en nube, venimos aquí, abrimos una pestaña en Google, activamos el link, que ya lo tengo preparado, esta sería la pantalla principal del software basado en nube, donde podemos ver todas las máquinas que tenemos conectadas, y esta en concreto estaría aquí, correspondería al proyecto final de máster, iríamos a monitor, y aquí tendríamos el dashboard principal. Esto funciona a través de widgets. Cada información mostrada aquí se obtiene o se representa a través de un widget. Lo más importante de todo esto, estaríamos hablando mucho tiempo sobre este software, vamos a hablar de la parte elemental. Lo más importante son los valores leídos. Si venimos aquí, vemos que tenemos valores obtenidos de una calculadora interna, es decir, calculados en la nube, y otros que son los que están leídos de la capa inferior, de la capa gateway. ¿Vale? A través de los valores leídos es posible extraer más información, haciendo cálculos entre ellos. Por eso también a veces es importante cuando se diseña el sistema subir solamente datos de tipo básico, de tipo suficiente para extraer información, pero que combinados con otros datos nos puedan ofrecer más información aún. Y estos nuevos datos los calcularíamos en la nube para evitarnos el coste de subirlos. ¿Cómo se calculan? Bueno, los cálculos, normalmente estos software suelen ser muy sencillos. Los cálculos ni siquiera hay que programar nada. Nos venimos aquí en Calculator, en esta pestaña hay varias posibilidades y en este caso concreto, por ejemplo, esta variable, la robot1 OEE, pues venimos aquí a editar y veremos un poco cómo se hace el cálculo. Simplemente añadimos aquí en el listado de variables las que queremos utilizar, de la lista que hemos visto anteriormente, y a través de una serie de operadores matemáticos, pues nos montamos nuestra fórmula y obtenemos un resultado. ¿Vale? Este nuevo valor, ¿vale? Esta nueva fórmula, pues recibe un nombre que es
bueno, como si fuera un nombre de una variable, y lo podemos utilizar dentro de nuestros widgets. En este caso, y como ejemplo, se propone una aplicación, o se propone un entorno basado en 3 dashboards. Uno principal, que nos da una información general del sistema. Otro que nos indica, con todos los datos cocinados y en bruto, pues nos indica una serie de información para extraer el OE de cada uno de los robots y de esta forma ver formas de mejorar la productividad de cada uno de ellos. Por ejemplo, en este caso veríamos pues, que el robot 4 tiene una productividad ligeramente inferior a los demás, podemos estudiar el por qué. Y aquí abajo pues tendríamos los, los datos básicos, ¿no? los KPI que forman el OE, ¿vale? Los indicadores de proceso, disponibilidad, rendimiento y calidad que multiplicados entre sí pues forman el OE, ¿vale? Para comprobar, por ejemplo, cuál es el elemento a mejorar, ¿no? En este caso ya vemos que la disponibilidad del cuarto robot es bastante inferior que el resto, mientras que el resto de indicadores son bastante similares. Por tanto, nos centraríamos más en la disponibilidad del cuarto robot más que en la calidad. La calidad, por ejemplo, aquí ya vemos que el cuarto robot es el que se lleva la peor calidad, ¿no? Pero estamos hablando de 53 errores frente a 9.213 no errores. Por tanto, en este caso, aunque sí es cierto que el robot 4 tiene una calidad menor, no merece la pena invertir muchos recursos en mejorarla, porque es insignificante. Con el rendimiento pasa igual. Si es cierto que todos los robots tienen un rendimiento inferior, o una producción inferior a la teórica, pero en proporciones más o menos la misma, tanto para el robot 1, para el 2, como para el 3 o para el 4. ¿Vale? También es cierto que el robot 4, la producción teórica es inferior que, que la teórica del robot 3. Por tanto, es normal que la producción real también sea inferior. Pero en proporción son iguales. Por tanto, vemos que en cuanto a rendimiento, tampoco hay que invertir muchos recursos en su mejora, ¿no? Donde realmente hay que mejorar es en la disponibilidad. Otro dashboard que tenemos es el de la productividad, este de aquí. Aquí podemos ver, por ejemplo, datos históricos sobre los ciclos por minuto pues, de los robots 2, 3 y 4. Y vemos que más o menos, aunque van fluctuando con el tiempo, pues bueno, son similares, ¿no? Y contrastamos esta información con los productos perdidos por las cintas. Vemos que el producto perdido en las cintas de place es solamente uno, mientras que en las cintas de recogida van subiendo con el tiempo, ¿vale? Hasta llegar al estado actual que serían 636. Esto quiere decir que de alguna manera la cinta de... o se están alimentando demasiados ítems o los 4 robots en su conjunto no son capaces de procesar todos los ítems que conlleva la cinta. Por tanto, quizás sería buena idea o bien subir la velocidad de todos los robots o bien bajar la velocidad de la cinta de recogida, porque no estamos cogiendo, no estamos procesando todos los ítems que están circulando por ahí. Y en mantenimiento, si nos interesa realmente mejorar el mantenimiento, pues lo que estamos viendo aquí es los desplazamientos, esos serían datos brutos, el desplazamiento de cada uno de los robots. Vemos que el robot 4 apenas se desplaza. De alguna manera, al robot 4 o no le llegan piezas o tiene algún problema de lentitud que no le hace procesar correctamente los ítems que le están llegando, ¿no? También el tiempo de producción, vemos que el tiempo de producción del robot 4 también es inferior que el resto. Esto quiere decir que efectivamente no es un problema de velocidad, sino de que realmente no se está moviendo el robot. Es decir, de alguna manera ya no le están llegando piezas al robot número 4. Probablemente porque el robot 1, 2 y 3 están absorbiendo toda la producción, mientras que el 4 no está absorbiendo toda la producción, ¿no? En el último gráfico vemos las maniobras, lo mismo. Vemos que las maniobras realizadas por el cuarto robot no son tan elevadas como las realizadas por los anteriores robots. De hecho, de forma muy ligera, vemos que el robot número 1 es el que más trabaja, el robot número 2 trabaja un pelín menos y el robot número 3 trabaja ya un pelín menos, pero el 4 ya es exagerado, ya no le llegan ítems. Por tanto, tendríamos que quizás buscar métodos para equilibrar el reparto de carga entre los robots. Es decir, aquí, para concluir este vídeo, con datos muy simples
podemos realizar estudios más o menos elaborados que nos permitan extraer información a largo plazo para mejorar, en este caso, la producción y también mejorar nuestros planes de mantenimiento. No obstante, cada aplicación es un mundo. En lo que es la plataforma de desarrollo de aplicaciones multirobots se incluyen una serie de datos, pero puede ser que sea necesario el uso de otros datos distintos o a lo mejor con los datos que se proponen, simplemente utilizar pues, dos o tres de ellos. Por ejemplo, si quisiéramos crear un modelo de negocio basado en servitización, únicamente necesitaríamos un dato, el número de maniobras OK, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer? Pues podríamos, por ejemplo, proponer a nuestros clientes, si somos un fabricante de maquinaria, que le vamos a entregar la máquina, la línea robotizada, totalmente gratuita y solo le vamos a cobrar un tanto por ciento por producto OK fabricado. De esta manera, él se ahorra la inversión, la gran inversión de comprar una línea robotizada, a lo mejor que solamente la necesita para la presente campaña, ¿vale? Y a cambio, bueno, nos tendrá que dar un porcentaje de cada pieza fabricada, pero por contra, él también podrá sacar más margen por cada pieza fabricada, porque no tendrá que amortizar esta línea. Por tanto, por un lado, él sale ganando, ¿vale? Y por otro lado, nosotros como fabricante de maquinaria también saldríamos ganando. A la larga recuperaríamos la línea y se la podríamos alquilar pues a otro cliente. Mm, Ese sería un posible modelo de negocio nuevo, ¿vale? No todo el mundo tiene la inversión o puede permitirse la inversión de comprar una línea entera, a veces bien para tenerla en funcionamiento en varios años, 3, 4 o 5 años, o a veces simplemente la necesita para una campaña en concreto o para ser una punta de trabajo concreta. Y muchas veces lo que se suele hacer es sobreexplotar las máquinas ya presentes por no comprar una nueva que no justifica el coste para una sola campaña. En fin, las funcionalidades IoT permitirían estos nuevos modelos de negocio, así como, por ejemplo, pues mejores o más eficientes técnicas de mantenimiento o incluso estudios de la máquina. Todo depende de lo que se busque con estas funcionalidades nuevas.